Bien, vamos a comenzar con el repaso. A- Ahora nos toca revisar la parte del tópico de reumatología. Hemos tratado en estas 100 preguntas, circunscribir todas las áreas del contexto reumatológico. Antes de iniciar las preguntas y resolverlas, cada una de ellas, tenemos que entender que dentro de las especialidades, la reumatología es la especialidad que tiene muchos criterios de diagnósticos. Eso es lo que facilita la mejor descripción y determinación de las enfermedades reumatológicas. La ACR, que es la Asociación Reumatológica Americana, lo describen con criterios tanto de las diferentes enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, el lupus, la artropatía por cristales, Behçet, espondilitis anquilosante, Sjögren, polidermatomiositis, overlap, Sharp, una serie de enfermedades que vamos a ir larvando a través de las preguntas. Estos criterios hacen que el médico que enfoque el determinado paciente pueda tener algunos instrumentos importantes para poder llegar al diagnóstico. Pero a veces los criterios hacen que el médico se encasille, se circunscriba, y eso lo vuelve hermético. Y en este caso en medicina hay que ser más eclécticos, ¿no? O sea que, un ejemplo, ¿no? La Asociación Reumatológica Americana dice que tiene que haber más de 3 criterios del lupus para hacer diagnóstico del lupus. Eso es en la parte teórica, en la parte académica. Yo le digo, eso es el médico de salón, de escritorio. Pero en la parte práctica, diaria, el día a día, en realidad no es tanto así. ¿No? Hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes que vienen con anemias hemolíticas netamente primarias, autoinmunes, con Kunz positivo, y a los 2 meses comienza a hacer rash malar, a los 6 meses comienza a hacer fotosensibilidad, al año comienza a hacer glomerulopatía lúpica y es un lupus. O sea, algunas veces esa anemia hemolítica es el iceberg, es el punto de inicio de la colagenopatía que se va a ir larvando en el tiempo. Y de igual forma hemos tenido otras enfermedades con compromiso netamente pulmonar, por ejemplo, pacientes que venían con hemoptisis, pensando que es una tuberculosis y al final era una hemorragia intraalveolar, y esa hemorragia intraalveolar era una polimiositis. Recién después hacía el componente muscular miopático, ¿no? O algunos pacientes que vienen con componentes neurológicos, gente joven con componentes neurológicos, siempre se buscan vasculitis, sobre todo de grandes y medianos vasos. Un ejemplo, Takayasu, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente en mujeres de raza oriental y que hacen stroke, sin tener factores de riesgo ni familiares, ni ningún tipo de comorbilidades en stroke, ACVs isquémicos. Y ahí está larvando el contexto de Takayasu, que es una vasculitis, ¿no? O algunos pacientes que están en ginecología por querer procrear en el programa de fertilidad, abortos a repetición espontáneos, y ahí se está iniciando un criterio ya de síndrome antifosfolipídico. O aquellos pacientes que están en cardiología por hipertensión no manejable, muy refractaria al tratamiento, lo ve el cardiólogo, el nefrólogo, el paciente está dando vueltas, sigue hipertenso, y eso es una poliangitis microscópica, una vasculitis de pequeños vasos. Y así no me cansaría de ir larvando experiencias y tras experiencias. Mi hospital es un hospital netamente colagenopático, o sea, el que va a hacer su especialidad al Hospital Loaiza se enamora de las colagenopatías, tanto así que hace tesis de colagenopatías, asesora colagenopatías, se va a rotar al extranjero a colagenopatías. Y uno dice, ¿por qué tanta colagenopatía en el Hospital Loaiza? Eso también yo me trataba de explicar cuando era alumno en la década del 80. ¿Por qué no en el Bravo Chico, en el 2 de Mayo, en el Carrión? ¿Por qué no hay, o María Auxiliadora, no hay tanta colagenopatía como en el Hospital Loaiza? Y eso me supongo le van a comentar o de repente tienen la propia experiencia. La colagenopatía en realidad nació en el Hospital Loaiza. La primera descripción de las colagenopatías nació en el Hospital Loaiza por el doctor Carlos Subauste. Tanto así que hizo su tesis de colagenopatías el año 63. Esa tesis está en San Fernando. Es una tesis muy descriptiva. Es el primer médico peruano que describió las colagenopatías. Ahora, uno puede decir, no hubo las colagenopatías, siempre estuvo las colagenopatías. Las enfermedades siempre han estado, sino que esas enfermedades han estado pasándose por otro tipo de enfermedades, o de repente EAD sin diagnóstico. Recién el doctor, luego de su adiestramiento en Harvard,
y luego regresa al Hospital Loaiza, viene con toda esa experiencia, ese boom de la década del 50 y 60, donde la inmunorreumatología comienza a aflorar. Un ejemplo, Dubá, uno de los más afamados inmunorreumatólogos a nivel mundial, netamente lupólogo, dedicado al lupus, ha escrito libros de 1000, 2000 hojas de lupus, netamente, ya se imaginan, ha hecho que con esa escuela, con esa experiencia, venga al Perú a extrapolar su experiencia y hacer diagnósticos. Es por eso que se describen las primeras presentaciones del lupus y de colagenopatías como Sjögren, esclerodermia, etcétera, en el Hospital Loaiza y basada en una tesis. Entonces, vamos a ir tratando de amenizar esta disertación a medida que vamos resolviendo algunas preguntas, tratando también de extrapolar mi experiencia en este campo. Vamos con la primera pregunta. Un líquido sinovial turbio opaco. Miren, dentro de los instrumentos o armamentos que tiene el reumatólogo o el médico que enfoca a un paciente reumatológico, debe ser hacer un buen examen articular. Al hacer un buen examen articular, que se llama dentro del contexto del examen semiológico del SOMA, Sistema Osteo Mioarticular, hay que hacer un buen examen del IFP. ¿Qué es el IFP? El índice de función articular o índice de movilidad articular. Es una parte importante del diagnóstico desde el punto de vista reumatológico. Un profesor me decía que los diagnósticos reumatológicos algunas veces son anamnésicos. Viene una paciente al consultorio, doctor, se me adormece las manos, me hormiguea. La segunda pregunta, ¿es de día o de noche? De noche, ya está el diagnóstico, túnel carpiano. REAS, síndrome de atrapamiento del túnel carpiano mediano. Esa es la única patología que te da esa nosología característica clínica. Adormecimiento, hormigueo bilateral con disminución de la fuerza y más nocturna. Característica. O aquel paciente dice, doctor, me duelen las articulaciones, amanezco con las articulaciones contraídas, rígidas. No hay otra patología única presentación clínica matutina, artritis reumatoide. La artritis reumatoide. Rompe el esquema cuando le dice, me duele una sola muñeca, me duele un dolor articular en nudillos. Ya la unilateralidad aleja la posibilidad que sea una artritis reumatoide. La simetría da la característica de la artritis reumatoide. Si me dicen, doctor, me duele la muñeca al flexionar, no hay otra patología que afecte la muñeca, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide se ha anidado, se ha adueñado de la muñeca. No hay otra patología reumatológica que afecte a ello. Por ahí me pueden decir, doctor, he leído yo que el sinovioma vello nodular afecta a la muñeca. Es cierto, afecta a la muñeca, pero de forma unilateral, no de forma bilateral. O aquel paciente que dice, doctor, soy puérpera de un mes, ahora estoy lavando muchos pañales, aunque ya no se lava porque se usa Pampers, ¿no? Y ahora me está doliendo, doctor, la muñeca. Ya está el diagnóstico sin que le examine. Tendinitis de Kervain, ¿no? El esfuerzo hace que el tendón se estire y se distienda. Y el paciente dice, cuando quiero doblar el dedo me duele. Hago la maniobra de Flinkenstein, me duele. El paciente ya hace el diagnóstico. No necesité electromiografía, no necesité algún examen de velocidad de cementación, proteínas C reactivas. O sea, el diagnóstico es clínico. La parte reumatológica es clínica y parte de ese examen es examinar la parte articular. Y cuando yo examino la parte articular y encuentro una articulación tumefacta, sobre todo la articulación representativa que es la rodilla, y encuentro una articulación tumefacta, hinchada, edematosa, le hago las maniobras respectivas como es el signo del témpano, la oleada, eso yo discierno y digo, esto es un derrame articular. Y viene el segundo axioma reumatológico, derrame articular diagnosticado, derrame articular punzado, o sea, hacerle una artrocentesis. O sea, un instrumento que el reumatólogo o el médico lo hace en consultorio es una artrocentesis, un procedimiento sencillo, sin efectos adversos, si lo hago en técnicas idóneas y adecuadas. Y cuando hago esa artrocentesis, lo primero que yo hago en mi consultorio es ver qué líquido estoy sacando, qué líquido. Es un líquido rojo, una hemartrosis, diagnóstico, una artropatía traumática o una hemartrosis por trombofilias, hemofilias, von Willebrand. ¿Cómo voy elucubrando viendo solamente el líquido?
solamente el líquido. Si veo un líquido amarillo citrino como Inca Kola, eso es un líquido inflamatorio, un líquido inflamatorio. Si veo un líquido turbio, opaco, ya el diagnóstico está casi preciso. Esa es una monoartritis séptica. O sea, la visión organoléptica que yo le puedo dar ver al líquido me dirime diagnósticos. Mucho más, saco un poquito de líquido y hago un procedimiento sencillo con el guante. Lo estiro. Eso se llama filancia. Normalmente el líquido articular tiene una buena filancia. ¿Qué quiere decir? Tiene una buena elasticidad. Pero un líquido por bacterias, las bacterias les gusta consumir mucina. Y la articulación, el líquido tiene mucha mucina que le da elasticidad. Entonces la bacteria, un gran negativo, un gran positivo, como un estafilococo, come mucina. Entonces, ¿cómo está la elasticidad o viscosidad? Nada. Agua. El paciente ya no tiene viscosidad. Es otra forma de ver el líquido. Entonces, a propósito de este caso, un líquido sinovial turbio, opaco, el diagnóstico está. Ya es una artritis séptica. Una artritis séptica. No leo más ya, no leo más. Gané el tiempo al examen. La clave sería la C. Pero vamos a aprovechar la pregunta, ¿no? Vamos a aprovechar la pregunta para tener mejor concatenación del tema. Hay múltiples formas de clasificación. Algunos libros dicen leucocitos menor de 2000, inflamatorio, mayor de 2000 a 20.000 traumático inflamatorio, mayor de 20.000 a 50.000 y mayor de eso es séptico, ¿no? Algunas literaturas dicen más de 50.000 leucocitos, eso es séptico. Menor de 50.000 puede ser normal, inflamatorio, traumático, ¿no? En ese contexto puede estar los líquidos. Y cuando hablo de inflamatorio, hablo de Reiter, que es una conjuntivitis con una uretritis y una artritis. Hablo de Behçet, que es una enfermedad de úlceras orales, uretritis, úlceras genitales y artritis. Hablo de la misma artritis reumatoide, hablo de la misma artrosis, hablo del sinovioma vello nodular, que es un cáncer de la parte articular, y así una serie de patologías que hablo de las artropatías por pirofosfato de cálcico, las pseudogotas o la gota propiamente dicha por uratos, una serie de patologías que pueden dar líquidos menores de 50.000, menores de 20.000 en su contexto y no son infecciosos. Generalmente las artritis sépticas son infecciosas por bacterias, estafilococo. Pero no solamente hay artritis séptica aguda, puede haber una monoartritis crónica. Cuando hablo de monoartritis crónico, dos patologías importantes, tuberculosis y brucelosis, dos patologías o gérmenes importantes que uno debe dilucidar. Hace poco he tenido un paciente con una tuberculosis articular de codo. Estuvo 3 meses viendo por un reumatólogo, traumatólogos, etcétera, y era una tuberculosis de codo. Imagínense, ¿no? Y la brucela es una enfermedad que nosotros debemos conocer, está tan enraizada en nosotros, es una enfermedad zoonótica, metaxénica, muy epidemiológica, somos campeones en brucela. Tenemos manifestaciones de brucela por doquier. Hay pacientes que vienen con ojo rojo y es uveitis brucelar. Tuve una paciente con tiroiditis aguda y era brucela, tiroiditis brucelar. Pericarditis brucelar, pleuritis brucelar, hepatitis granulomatosa brucelar. O sea, esas son las atipicidades de la brucela. Por eso la brucela es una enfermedad muy proteiforme, muy pleomórfica. Les gusta vestirse de muchas cosas y a veces el diagnóstico no es tan fácil. He tenido anemias hemolíticas y eran brucelosis. Para ello tengo que hacer una buena historia clínica. Otro parámetro importante que tengo que discernir es la glucosa. La glucosa es un parámetro importante. Se dice que la glucosa de la sangre con la glucosa articular más o menos es 2/3. 2/3. Si tengo 80 de glucosa en la sangre, debo tener unos 66 de glucosa en el líquido articular. Pero en estos pacientes con gran bacterias, acuérdense, la bacteria se alimenta igual que nosotros. ¿Y qué necesita? Glucosa. Por eso hay glucorraquia, o sea, disminución de la glucosa en el líquido articular. Con toda esta descripción, esto es una artritis séptica.
por estafilococo, estreptococo, y un germen que no deben olvidarse, sobre todo en gente joven. Hace 2 semanas tuve un joven de 18 años que negaba ARS, sobre todo conducta de riesgo, había ido a un lenocinio, a un prostíbulo, y negaba, pues no, doctor, jugando pelota me he caído, se me ha hinchado la rodilla, había fiebre. Un dato importante, cuando hay compromiso dérmico como pústulas, tipo acné y monoartritis, gonococo, pues, gonococo. Y el diagnóstico del gonococo no está en el líquido, porque algunas veces es difícil aislar el líquido, el gonococo en el líquido. En mujeres hay que hacer el diagnóstico en el hisopado cervical, hacer un examen especuloscópico y hacer un hisopado cervical, ahí encuentran el gonococo. Y en el varón hay que hacer secreción uretral con un medio conocido como Thayer-Martin. Ya ustedes han hecho microbiología, pues por eso el que sabe básicas, sabe clínicas y ya sabe todo, pues, ¿no? Usamos todos nuestros instrumentos, no hay otra cosa. Bien, entonces, artritis séptica. Acá mencionan artrosis. La artrosis es una de las patologías más frecuentes. Generalmente cuando tengo un paciente de 40, 50 años y viene con dolor articular, no planteen artritis reumatoide, por favor. Ya creo que eso lo he dicho en la clase teórica, meses anteriores. Dolor articular en gente adulta es artrosis. La artritis reumatoide es de gente joven. El periodo o la curva de Gauss de la artritis reumatoide es pues de 20 a 40 años. En ese rango está la artritis reumatoide. Es raro tener artritis reumatoide a los 50, 60 años. Excepcional. Lo que le llaman la artritis reumatoide cero negativa. Pero es más frecuente que sea una artrosis. Y las artrosis, tanto la gonoartrosis, la coxoartrosis y la artrosis de mano con los nódulos de Hebgen y Bouchard son las características. La condrocalcinosis es otra alteración muy frecuente en personas que tienen microtraumas, caídas, traumas de articulaciones, muy frecuente. Y el sinovioma vello nodular pigmentario, esta es una de las escasas neoplasias articulares que afectan la muñeca, ya les comenté. Y las artritis postraumáticas, en realidad más que artritis postraumática lo que se presenta son alteraciones meniscales. Cuando tienen un paciente que ha tenido muchos traumas o microtraumas a nivel de rodilla, codo, etcétera, y luego tiene dolores crónicos, eso es una meniscopatía. Y el diagnóstico de meniscopatía no es articular, no es no es radiografía, el diagnóstico es artroscópico. Tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y ahora el reumatólogo, los médicos tienen instrumentos para ver muy bien una articulación. Tenemos la ecografía articular que ya está haciendo un boom actualmente, sobre todo en hombro, y la resonancia, pues la resonancia. Ahora con la medicina deportiva ha ido avanzando eso. La clave, la C. Un paciente de 40 años, consumidor de cantidades elevadas de bebidas alcohólicas. Miren, bebidas alcohólicas. El OH, el alcoholismo crónico, conlleva a una serie de alteraciones dentro de la economía del cuerpo. Neumonías aspirativas, inmunosupresión, miocardiopatía alcohólica, hepatopatía alcohólica, hipovitaminosis, una serie de alteraciones. Ese dato es importante porque la inmunosupresión hace que se aniden, que se alteren las opsoninas. Esas opsoninas hacen que el paciente sea inerme, sea muy frágil a gérmenes, sobre todo a gérmenes encapsulados. Me supongo que eso lo han hecho ustedes en infectología. Y desarrolla una artritis muy dolorosa en rodilla derecha. ¿Cuál de las siguientes sería la actuación urgente más adecuada? Si tengo una artritis muy dolorosa, debo corroborar que este paciente no tenga una monoartritis. Una monoartritis. Y para corroborar una monoartritis tengo que hacer un estudio de líquido. Un estudio de líquido. O sea, lo primero que tengo que hacer es un estudio de líquido. Y hacer análisis, de hecho que glucosa, bioquímica, etcétera, cultivos. Es una de las formas para diagnosticar tuberculosis articular. Asociación alcoholismo-tuberculosis es muy frecuente en nuestras latitudes. Y hay que hacer un examen de microcristales. Y acuérdense que eso se hace con microscopía de polarización, birrefringencia. Entonces la clave es la D. Señale cuál de las siguientes afirmaciones
es incorrecta respecto a los anticuerpos que pueden encontrarse en lupus eritematoso generalizado. Es incorrecta. Los anticuerpos antinucleares aparecen en el 95 y 98% de pacientes. Verdadero. El ANA es la carta de presentación para pensar en lupus. Pero por favor, no se sobredimensionen estos exámenes de laboratorio, que al final son exámenes auxiliares. Si yo no tengo un contexto clínico de enfermedad y sale un ANA positivo, yo le voy a creer a mi contexto clínico. Yo le voy a creer a mi contexto clínico, no al examen de laboratorio. Estaría pensando en una laboratoritis. No hemos estudiado tanto para basarnos en exámenes de laboratorio. Y mucho más en la reumatología. La reumatología tiene diagnósticos bien zanjados, bien establecidos. Entonces, ese hallazgo fortuito de un ANA, en mis épocas células LE, le conté la anécdota de que sucedió en Inglaterra, ¿no? Eran esposos lúpicos, ¿no? Y como los lúpicos la lúpica no puede salir gestando porque la gestación es activa la enfermedad, acuérdense, a diferencia de la artritis reumatoide que ellas sí quieren salir embarazadas porque la gestación apaga la enfermedad, ¿no? Es una característica importante. Entonces optan en adoptar, pero mientras estaban en ese proceso de adoptación, adoptan una mascota, un can, un perrito pequinés. Y qué anecdótico, ¿no? Al año le hacen como cada año se hacían su ANA, su CLL, ellos los pacientes para sus controles, le hacen en el veterinario un ANA al paciente, salió positivo. Salió células L positivo en el perrito, en la mascota. Imagínense. Es por eso que de ahí salió la teoría que las enfermedades inmunológicas tienen una teoría ambiental. Se dice que el ambiente tiene que ver o coadyuva parte importante de la génesis de la enfermedad que hasta ahora no se sabe su causa o su origen. Entonces el ANA es un patrón importante, ¿no? Y de los patrones debo saber el patrón homogéneo, el patrón difuso, el patrón periférico, el patrón centroanular, una serie de patrones que cada uno tiene un significado específico. Esta clave es verdadera, pero no son diagnósticas. Esclerodermia también tiene ANA positivo. Algunos artríticos reumatoides tienen ANA positivo. El Behçet tiene ANA positivo. O sea, quiero que me entiendan eso. Es un contexto clínico de enfermedad más un hallazgo de laboratorio. El anti-CM son específicos, por supuesto. El anti-Smith es muy específico para lupus, pero aparece solamente en un 30% de casos. Verdadero. Las antistonas es un marcador. Cuando tengo lupus inducido por drogas, y nosotros vemos mucho lupus inducido por drogas, ¿por qué dice el doctor que es mucho lupus inducido por drogas? Porque una de las drogas más frecuentes que hacen lupus inducido por fármacos es los antituberculostáticos. La isoniazida es uno de los que presentan bastante lupus-like. Pero hay otros, ¿no? Con la metildopa, la procainamida, antiarrítmicos, etc. Verdadero. El anti-RO se relaciona con la presencia de bloqueo cardíaco. Les hablé la clase pasada. Del lupus neonatal, del lupus congénito, a propósito de una pregunta nefrológica. Les hablé que el anti-DNA es el marcador de la nefritis lúpica y cuando encuentro anti-RO, eso no dice nefritis lúpica. El anti-RO dice lupus del anciano o lupus neonatal. Es el lupus de la gestante lúpica que se puede presentar en un gran porcentaje, bloqueo cardíaco completo. Pero aparte de eso también hay otras manifestaciones perinatológicas y ginecobstétricas en el paciente. Puede haber placenta previa, puede haber DPP, desprendimiento prematuro de placenta en el paciente. Puede haber distocias funcionales, puede haber un RCU en el feto, un retardo de crecimiento intrauterino. O sea, hay una serie de manifestaciones ginecobstétricas, perinatológicas y neonatales en el paciente con lupus y feto lúpico. ¿Los antifosfolipídicos siempre están presentes? No, los antifosfolipídicos son marcadores para síndrome antifosfolipídico que tiene una presencia propia, que se asocia, si le preguntan cuál es el síndrome antifosfolipídico secundario más frecuente, lupus. O sea, dentro de las patologías, los lupus secundarios, de los fosfolipídicos secundarios, lupus a la cabeza es la primera causa. Pero también hay síndromes antifosfolipídicos primarios per se,
donde la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico son los marcadores. Ahora hay uno más específico que se llama la beta-2 glicoproteína cofactor, que es el marcador más específico para antifosfolipídico. Entonces, esa sería la clave sería la E. Un hombre de 69 años, sin antecedentes médicos e interés. Miren, fíjense en el grupo etario. Siempre les he dicho que las patologías reumatológicas son de gente joven y de sexo femenino. Esa proclividad, esa tendencia de tener mayor en el sexo femenino se debe a muchos factores. Ahí está la teoría de la prolactina, teoría de la FSH, teoría del LH, factores que aumentan, de hecho que sí, en la parte femenina. Es por ello que las patologías reumatológicas son más de mujeres que de varones. Esa es una explicación importante. También hay una teoría estrogénica, progesterónica para ello. Pero hay patologías reumatológicas más predominantes en varones. Está la artrosis, está la espondilitis anquilosante, está el Reiter, que vamos a hablar, ¿no? Son 3 patologías muy frecuentes en varones. Y no nos olvidemos de la gota, de la artropatía por cristales, que también son frecuentes en varones. Entonces, más o menos es su idea, que lo que quiero yo plasmar ahora, transmitirles un enfoque reumatológico distinto, no un enfoque reumatológico teórico basado en criterios, no. Quiero darles una idea mucho más clara de lo que es la reumatología clínica, práctica, ¿no? Entonces, si tengo un hombre de 69 años, ya por mi cabecita estoy pensando en qué patologías puedan ser. Sin antecedentes médicos de interés, presenta una monoartritis aguda de rodilla. Monoartritis aguda, la primera posibilidad que sea séptica. Segunda posibilidad que sea por cristales, sea gota o pseudogota. Que sea un problema de meniscopatía, que sea una condrocalcinosis. Miren, va aumentando mi contexto, va aumentando. La radiografía simple de rodilla muestra una calcificación de ambos meniscos. Hay un famoso síndrome que se llama el síndrome de Milwaukee. El síndrome de Milwaukee es una calcificación en las articulaciones, pero si le preguntan, ¿qué zona afecta más el Milwaukee? Hombro. Y eso es una pseudogota, pirofosfato cálcico. Y es en ese contexto en la cual, cuán importante, por eso le digo los detalles, en medicina, igual cuando una dama quiere que un varón sea detallista, igual en la medicina los detalles hacen la diferencia. Lo decía aquí Sherlock Holmes, ¿no? El examen de líquido sinovial con microscopio de luz polarizada, ese sería el examen preferencial que debo hacer al paciente. La 4, la C. Pero miren, meniscos, siempre no se olviden de las meniscopatías. Ahí sería un buen examen complementario, una resonancia, una ecografía articular. Y si llego a terminar una meniscopatía, el tratamiento es netamente artroscópico. Tuve la oportunidad de conocer a un médico italiano-chileno. Era internista reumatólogo, pero era gotólogo. Se había dedicado netamente a lo que es cristalólogo, porque se había dedicado solamente a artropatía por cristales. Toda su vida, sus 50 años de médico, se dedicó netamente a artropatía por cristales. El doctor Ameguino, un doctor chileno, tuve la oportunidad de conocerlo cuando viajé a Santiago de Chile. Incluso tuve la oportunidad de venir a Lima, hacer una cátedra acá en San Fernando, y hicimos justamente, netamente lo que es estudio de cristales. Su rotación era cristales, ¿no? Se dedicaba netamente a cristales. Venía un paciente con Raj malar, no, eso yo no veo. Netamente era cristalopatías, cristales. Y esto de gota y pseudogota, y hacía un estudio. Él decía que parte importante del instrumento del médico reumatólogo es sacar su muestra e ir al microscopio a hacer su estudio. Eso es la parte importante, sobre todo cuando tengo estas presentaciones de monoartritis aguda. Ahí el tratamiento es AINES, pues, ¿no? Paciente de 45 años de edad acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución. Miren, 45 años de edad, no nos dicen el sexo. Hay veces error en la historia clínica.
Tenemos que saber el sexo por la prevalencia de las enfermedades. Un cuadro de 5 meses de evolución, un cuadro crónico. Secreción nasal purulenta, ya me estoy acordando, ya el doctor ya me dijo en la rotación, en la clase pasada, patología que produce, la única patología reumatológica que produce secreción nasal purulenta, eso es Wegener, una granulomatosis de Wegener, ya no pierdo tiempo, gano, son 250 preguntas que tengo que resolver en el examen, ya gané 10 segundos, ya resuelvo la pregunta. El tratamiento sería la C. Ciclofosfamida y prednisona son el tratamiento del Wegener. Por favor, acá estamos para resolver preguntas, pero también enseñarles estrategias que les permita a ustedes ganar tiempo dentro de un contexto en cada objetivo que tienen cada uno de ustedes. Y ya lo demás, como yo le digo a mis alumnos, es el lenguaje cantinflesco. Me voy y me sigo yendo, ¿no? Tos con expectoración hemoptoica, hemorragia intraalveolar, síndrome pulmón-riñón. Lesiones ulceradas en encías, úlceras orales. No es patognomónico las úlceras orales del lupus. Las úlceras orales se pueden ver en distintas patologías inmunológicas. El otro día presentan unas úlceras orales, estaban pensando en Behçet, Reiter, lupus, y sin descartar lo frecuente. Pues cuando tengo úlceras orales, tengo que descartar monilia, cándida, el paciente tiene un HIV, pues. Por eso hay que hacer historia clínica, pues, no se aboquen, a veces el médico se tubuliza, no, tiene que ser esto, me han dicho que úlceras orales, diagnóstico del lupus, están pidiendo ANA y el paciente con un HIV salía positivo, ¿no? Hay que hacer historia clínica, primero es historia clínica, anamnesis, antecedentes, vida sexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, úlceras orales, características, si las úlceras son dolorosas, lupus, si son indoloras, Reiter, Behçet, espondilitis anquilosante, Sjögren, artritis reumatoide, una serie de patologías que dan úlceras orales. Nos cansaríamos. No habría clase, no habría tiempo para dictar una clase netamente de úlceras a nivel bucal en colagenopatías. Ya se imagina. En un control analítico destaca una creatinina en 2.3. Ya me está diciendo que hay una glomerulonefritis. Cuando digo glomerulonefritis, puede ser infecciosa, puede ser vasculítica, puede ser farmacológica. Ustedes están frescos con eso. Y los ANCAs. ANCA. Cuando hay ANCA, el ANCA específico para Wegener es el ANCA C, el citoplasmático neutrofílico. ¿No? Es el característico. El ANCA P, como su mismo nombre le dice P. No quiero decir otro nombre, ¿ya me entienden? Yo le llamo el marcador promiscuo, el P, por no decir otro nombre. El ANCA P, inespecífico. Una fiebre de ANCA P, un fármaco de ANCA P, artritis reumatoide de ANCA P. Pero cuando tengo un paciente que tiene glomerulonefritis, o sea, hematuria, cuando tengo un paciente que tiene hemoptisis, hemorragia intraalveolar, tiene neuropatía, y si sale ANCA P, doctor, es fácil, pues es una poliangitis microscópica, doctor, hemos visto 5 casos la vez pasada, ¿no? Cambia la cosa, ¿se dan cuenta? Pero el ANCA P es muy inespecífico. El diagnóstico, este es un Wegener, una granulomatosis de Wegener, que hace nódulos pulmonares, se pueden necrosar esos nódulos, pueden hacer problemas dermopáticos a nivel de piel, puede perforar el tabique nasal. Eso me pasó hace un año. El paciente llegó a infectología porque venía de Cajamarca, leishmania, así, entre comillas, leishmaniasis, acuérdense que la leishmania afecta la parte mucocutánea. Llegó al hospital, visto en infectología, pensaban en leishmania, le hacían hisopado, como 10 hisopados, no sé, querían sacar de hisopado de dónde. Y era un Wegener. ¿Se dan cuenta? Si uno no tiene un enfoque amplio de las cosas, en medicina pierde. Es igual que en el fútbol. En el fútbol tenemos que tener todos los instrumentos necesarios para ganar. Igual en medicina. Si tengo un pensamiento tubular, yo le llamo a eso pensamiento glaucomatoso, porque el glaucoma te pierde los campos periféricos, solamente te hace tubular la visión. Igual, si tengo un pensamiento glaucomatoso, pierdo en medicina. Perforación de tabique nasal, leishmania, lepra, Wegener y cánceres, pues nasofaringios, ¿no? Bien. El tratamiento adecuado es ciclofosfamida. Acá hay que aprovechar la pregunta, ¿no? Mira, estamos en la pregunta 5, doctor, está que se demora, no sé, ¿no? La ciclofosfamida, el único tratamiento efectivo oral es en Wegener. Ya vino en una pregunta pasada, en un examen, no sé si es el MIR o en la residencia.
O sea, la ciclofosfamida oral efectiva netamente en Wegener. No hay otra patología que se pueda dar ciclofosfamida oral. Acuérdense que las ciclofosfamidas que más se usan son las pulsoterapias. Las pulsoterapias. Muy conocida en lupus, muy conocida en nefritis lúpica, pero también en las vasculitis también se da ciclofosfamida. Pero la oral va bien. Doctor, pero tiene una secreción purulenta. Se ha demostrado que el Bactrim forte, el trimetoprim sulfametoxazol de 160 sobre 800 miligramos, tiene un efecto no solamente antibiótico, sino también tiene un efecto sinérgico. Por eso se da a pacientes con Wegener Bactrim de largo tiempo, 21 a 28 días. Entonces el tratamiento completo de un Wegener sería ciclofosfamida, Bactrim forte y prednisona, a dosis inmunosupresoras, acuérdense. Dosis analgésicas de corticoides, hasta 10 miligramos. Dosis antiinflamatorias de corticoides, hasta 20 miligramos. Dosis inmunosupresoras de 20 a 60, 80 miligramos. Eso creo que ya lo conocen desde básicas, desde farmacología. Página 512 del Goodman y Gilman. 6.